1:42 de este miércoles 27 de abril, día en el que se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, una jornada en la que nos llaman a reflexionar sobre los posibles daños del ruido en nuestra salud. François Congosto ha recopilado las recomendaciones de expertos para luchar contra este problema. François Congosto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues hay que decir que un reciente estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona ha analizado los niveles de ruido que provoca el tráfico, por ejemplo, en 749 ciudades europeas y sus consecuencias para la salud, y los resultados son escalofriantes. Cerca de 60 millones de personas adultas sufren niveles de ruido solamente el causado por vehículos que afectan a la salud. Eso por los que provoca los vehículos a motor, pero es que luego había otras fuentes de ruido que también influyen en cuestiones de salud, como por ejemplo pues pueda ser el sistema cardiovascular, dolencias provocadas en el trastorno del sueño, ansiedad, pérdida de memoria, alteraciones del sistema respiratorio y del endocrino, y también dificultades en el aprendizaje, y no solamente de los niños sino también de los adultos, porque el ruido afecta tanto a unos como a otros. Hemos hablado con María Ruiz, que es responsable de formación de la organización internacional AGBEL Internacional, que es una entidad dedicada a trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con sordera y con hipoacusia, y que nos ha contado lo siguiente. Vivimos en un mundo muy ruidoso y sí que hay muchos estudios que podemos consultar, estudios rigurosos. Las calles son ruidosas, las aulas son ruidosas, y ya no hablamos de ruido como para que afecte a la concentración que afecta, sino para que afecte a la salud de una manera más seria. Muchos trabajos son muy ruidosos y también podemos pensar en vías de circulación, ¿no? En carreteras, vías de tren. Y luego, como no, todos los dispositivos electrónicos que tenemos alrededor y que solemos utilizar con auriculares, que aunque los podamos comprar y podamos subirlos de volumen hasta el infinito, no es un volumen recomendable. Bueno, pues ahí ya tienen dos recomendaciones, como puede ser, por ejemplo, si utilizamos esos dispositivos para escuchar música, para escuchar la radio, o también para conectar a ordenadores o a televisiones y escucharlo mejor, y a veces nos pasamos de ese volumen requerido. Además del tráfico rodado y aéreo, hay que decir también que los focos de ruido pueden ser actividades muy diversas, como por ejemplo terrazas, locales de hostelería, fiestas o conciertos multitudinarios. Por ejemplo, locales de hostelería, Sonia, no hemos ido alguna vez a algún restaurante que tenían esa música de fondo, pero lo tenían a tal volumen que teníamos que elevar cuando estábamos comiendo la voz a unos niveles un poco altos, ¿no? Y que incluso perjudicaba la conversación. Bueno, pues ahí tenemos una recomendación también que hacen a las bares y locales de ocio desde AGB Internacional. Las recomendaciones que nosotros hacemos son, bueno, por una parte seguir la legislación vigente, que ojalá tuviésemos más legislación al respecto, y luego a nivel de, como decías, de bares o de locales de ocio, limitar el volumen o la intensidad a la que se pone la música, y luego a nivel individual, pues alejarnos de esa fuente sonora. No es lo mismo estar en un bar, por ejemplo, cerca del altavoz que a unos cuantos metros. Claro, para nuestra audición es mucho más saludable estar un poquito más alejados. Las recomendaciones que hace esta organización internacional con sede en varios países en este Día Mundial de la Concienciación sobre el Ruido va sobre lugares y eventos de entretenimiento. Por ejemplo, las recomendaciones de que se registre los niveles sonoros con equipos calibrados con personal designado al efecto. También que se optimice la acústica y los sistemas de sonido de la sala para garantizar una calidad de sonido agradable. También la entrega al público de protección auditiva personal junto con instrucciones de uso. Y también, Sonia, una curiosidad, algo que llama la atención: en centros de trabajo, por ejemplo fábricas, que haya unas zonas silenciosas para que los oídos descansen y así disminuya el riesgo de daño auditivo. Es otra de las recomendaciones, no solamente en lugares de trabajo, esta de dar descanso a nuestros oídos en unos entornos donde esos niveles sean altos. Dar descanso a nuestros oídos es casi tan importante como limitar el volumen o vigilar el ruido al que estamos expuestos, el hecho de tener momentos de descanso. Y es que si el ruido nos afecta negativamente,
el descanso, al contrario, nos va a afectar positivamente y va a permitir una cierta recuperación auditiva de alguna manera, ¿no? Y luego también pues proponemos o defendemos que haya más revisiones, o que nosotros mismos como ciudadanos acudamos a más revisiones audiológicas, porque sabemos que ese ruido está ahí y aunque queramos evitarlo a veces no podemos. Entonces, si hay algún daño, queremos que se detecte pronto. Y bueno, también otra recomendación que nos hacen desde esta organización es evitar los sonidos de gran intensidad que puedan dañar la audición. Hay que recordar que muchas actividades de ocio, como puede ser la conducción de motos, los descapotables, también por ejemplo la caza, pues se recomienda usar sistemas de protección para evitar ese ruido, para amortiguarlo en la medida de lo posible. Bueno, pues hoy hemos hablado de esa concienciación sobre el ruido en el Día Internacional, que nos hace reflexionar acerca del ruido a que nos exponemos. François Congosto, gracias. Hasta ahora. Hasta ahora.